Bien, último tema, listo. ¿Qué dice acá? Otros paradigmas y cómo elegir. Filosófico. ¿Cuáles son los otros paradigmas? Bueno, ¿cómo? Estoy grabando. Bueno, primero empecemos para ver qué otros paradigmas, tenemos que ver primero qué paradigmas son estos, ¿no? Y después los otros serán los que no sean estos. Que son los que vimos en la materia y en otras materias que ya conocen, ¿no? Tenemos los paradigmas imperativos, ya esta clasificación la vimos más al principio, de cómo se diferencian los paradigmas. Tenemos dentro de los imperativos el procedural y el programación orientada a objetos. ¿Qué eran los imperativos? ¿Qué tenían de particular? En contra de los declarativos, que son los que se definen luego. Bien, uno se centra más en el cómo y uno se centra más en el qué. Los declarativos es más el qué, es como decir, yo quiero que ocurra esto. ¿Cómo ocurre? Bueno, no me importa. Yo que llamo a la funcionalidad. Y el imperativo es instrucción por instrucción, yo tengo control de lo que sucede, ¿no? Es un poco más esa forma de encarar, la forma de pensar un programa. Bueno, obviamente procedural y programación orientada a objetos es más imperativo porque justamente nosotros línea a línea estamos diciendo lo que queremos que hagan, mientras que funcional y lógico lo que hacemos es delegar en funciones o bueno, en el motor lógico, en el caso de lógico, para que nos resuelvan nuestras consultas, nuestros problemas y demás. Bien, esa es una clasificación. Y ahí encontramos los paradigmas que vimos ahí. Después tenemos paradigma de programación concurrente que está como por otro eslabón, no porque no sea imperativo, porque también puede ser tanto imperativo como declarativo, porque podemos programar concurrentemente tanto en funcional como en objetos o en procedural. Pero va por otro lado, que ya vamos a ver otra categorización, que va por el lado de cómo es la dinámica de ejecución de un programa, ¿no? Y en este caso, bueno, vimos los lineamientos generales de la programación concurrente, que tiene que ver con, tenemos muchos threads, que queremos simular que varias cosas se corren en simultáneo, que tenemos mecanismos para sincronizar los distintos workers o threads, como lo llamamos, como logs, semáforos, etcétera, etcétera. Y dentro de eso tenemos la programación orientada a eventos, que es como un caso específico de la programación concurrente. Si bien la programación orientada a eventos puede vivir sin ser concurrente, es muy raro el caso porque justamente se saca provecho desde la concurrencia, donde básicamente desacoplamos por un lado los que producen, por un lado los que consumen, y de esa forma podemos escalar e integrar fácilmente nueva funcionalidad, a costa de complejizar el tema, ¿no? Y estas son todas cosas que ya vimos. Y otros temas que vimos es, bueno, buenas prácticas y principios, los sufrieron en el parcial que vamos a devolver hoy. Interfaces gráficas, esto quedó, claramente no vimos interfaces gráficas, pero sí vimos MVC, MVP, que son formas de diseñar contemplando que tenemos una interfaz de usuario. Cálculo lambda, que ya les habrá quedado viejo, pero bueno, entra en el REQ, los que tengan que rendir el REQ del parcialito 1, que es toda la base para lo que es programación funcional y la programación en general, y pantallazo muy breve de programación lineal, también conocido como constraint programming o programación de restricciones. Bien, todo eso vimos no sé si faltará algún tema, capaz no se nos pasó. Obviamente acá están metidos los temas prácticos, o sea, los lenguajes de programación y eso, porque no los contamos. Tipo Java, pero bueno, aprendieron Java, aprendieron Scala, aprendieron etcétera, etcétera. ¿Qué tema nos quedó por ver? Bueno, podemos seguir abarcando un montón de temas. Obviamente no lo hacemos porque la materia no es infinita y porque tampoco más temas ya no se podían meter, honestamente. Así que bueno, ¿qué podemos ver de programación orientada a objetos y diseño? Obviamente más patrones de diseño porque existen, pero lo van a ver en una materia que se llama Ingeniería de Software 1, que van a ver los mismos patrones y posiblemente otros, pero con un enfoque mucho más teórico, por lo que entiendo. Patrones de arquitectura, que ya es como patrones más a nivel, yo tengo un sistema grande, enterprise, incluso distribuido entre distintas computadoras. Bueno, eso lo van a ver más en arquitectura del software, materia que recomiendo mucho, si no es que es obligatoria. Si es optativa, les recomiendo mucho que la cursen, es muy divertida y se aprende mucho. Bien, concurrencia. Hay muchísimo por ver porque vimos solo la punta del iceberg y un entendimiento básico de lo que era la programación concurrente y cómo cambiamos el chip cuando consideramos que hay varios threads trabajando colaborativamente. Bueno, pero todo eso se ve en programación concurrente. De hecho, los temas que vimos, muchos están sacados de los apuntes de programación concurrente, simplificados y quedándonos solamente con lo que es para la introducción. Programación distribuida, los que sigan la rama de distribuidos, si es que sigue existiendo la rama de distribuidos o no, por ahí ahora está metido en el troncal, no tengo ni idea. Pero bueno, también
Ahí por ahí vayan a ver lo que es programación orientada a eventos, pero más casos de uso puntuales. Programación reactiva lo mismo, es como un caso especial de la programación orientada a eventos. No sabemos si se da en alguna materia, pero es un tema interesante. Lo pueden averiguar. Hay librerías de Java que son de programación reactiva. Si les interesa el tema lo pueden chumear. Lo tiramos ahí como para que, si les gustó orientado a eventos, pueden verlo. Interfaces gráficas. Antes había una materia de interfaces gráficas. Hoy en día no sé si existe. Pero bueno, no sabemos si se da en alguna materia. Seguramente de rebote se da. Sobre todo lo que vea en programación web, algo tendrá de interfaces gráficas. Y más, obviamente. Porque podemos meternos... Bueno, ahora hay una materia de compiladores y lenguajes y compiladores. No sé si alguna la cursó, pero más materias donde veamos cosas relacionadas a los temas de la materia de acá. Es una materia que abarca mucho, pero da simplemente un vistazo de la mayoría de los temas, ¿no? Entonces pueden seguir profundizando lo que quieran. Pero bueno, nosotros el foco principal está en los paradigmas, que son la forma de pensar los programas. Y tenemos la forma de clasificar esos paradigmas. Lo más común que vimos, que ya lo hablamos, es declarativo versus imperativo, pero hay distintas formas de clasificarlo, como por ejemplo si es determinístico o no, si es asincrónico o no un programa. Cuando decía que esos son más categorizaciones respecto al modelo de ejecución, si es ejecución de un solo thread o de multithread, si siempre va a retornar lo mismo o no, si depende del momento que lo corra o no, si ocurre todo en un determinado plazo de tiempo o ocurre cierta cosa en un determinado plazo de tiempo y luego ocurre una otra parte, que sería más como si fuese asincrónico. Si el estado es aislado, compartido, coordinado, eso tiene que ver más con la concurrencia, etcétera, etcétera, etcétera. 1000 millones de clasificarlo. Hay gente que estudia esto es un diagrama que no lo vamos a ver ni en pedo porque ni yo lo entiendo, pero medio que hace como una especie de revisión. Sí, hace un repaso histórico de los distintos lenguajes de programación y de ciertos conceptos que se fueron agregando con el tiempo, ¿no? Arranca todo desde una cuestión más de texto plano, como es XML, como es otras cosas, y van agregándole distintas cosas. Por ejemplo, le agregan procedimientos, le agregan closures, le agregan estado y van cambiando y va poniendo ejemplos de lenguajes de programación que hacen eso. Por ejemplo, en lenguaje imperativo, en programación imperativa, tenemos Pascal y C como los primeros o los más representativos. Después, si agregamos, en algún momento estará functional programming acá cuando le agregamos closures, o sea, que es decir, funciones anónimas o cosas del estilo, o el concepto de función como un tipo de data, como ciudadano de primer orden, que los que vimos. Bueno, ya entramos acá en ML, Scala y más lenguajes de programación. De ahí se desprenden otros lenguajes de programación como Haskell, como OCaml, como un millón que hay. También por algún lado acá está la Prolog, bueno, acá saliendo de lo que es programación funcional. Bueno, sí, no, esto es un análisis que hizo alguna universidad, algo, acá está el PDF por si les interesa, lo chusmean. Pero bueno, hay mucho que se puede seguir investigando de paradigmas. Posiblemente no vean más en la carrera de eso porque es la única materia enfocada directamente en paradigmas. Pero si les gusta, pueden indagar al respecto. Bien, cuando decíamos que justamente el objetivo de la clase esta es un poco hacer como un repaso y medio como ver cómo integrar los temas que vimos a lo largo de toda la materia, eso se ve reflejado en el final. En el final les podemos tomar ejercicios como este, por ejemplo, que es, les damos 3 problemas y ustedes tienen que considerar dentro de esos paradigmas que mencionamos abajo, paradigma de programación lógica, funcional y orientado a objetos, indicar cuál les parece que tiene más sentido utilizar en cada uno de estos problemas, justificando la decisión. La respuesta no es determinística, no es única, pueden poner realmente lo que quieran, mientras esté bien justificado. Obviamente habrá algunos que serán claramente que no puede, o sea, yo no puedo resolver un problema entre servidores con programación lógica, porque no, pero sí podría usar programación lógica para, por ejemplo, acá que me dice, se quiere brindar mediante la información de un ciudadano si está apto para un crédito hipotecario. La lógica se basa en deducciones del estilo del régimen laboral del usuario, si tiene conviviente o no, si los hijos reciben asistencia social, si el valor de los bienes que posee excede a cierto monto, etc. ¿Por qué puedo usar programación lógica? O sea, acá tendrían que podrían poner, no digo que tengan que, podrían decir lo resuelvo con objetos, lo resuelvo con funcional, lo resuelvo con lo que se les cante, pero tienen que justificar. Acá creo que podría usar programación lógica. ¿Por qué podría usar programación lógica? Un justificativo de eso. ¿Por qué en el problema 3 podría usar programación lógica?
Ya sé, nos quedó re lejos, pero bueno. Porque la respuesta al problema o sea, es un verdadero o falso. O sea, como estás comprobando si una persona puede o no puede. Bien, primero es una consulta, ya de por sí, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo es hacer una pregunta, una consulta, y justamente tiene una respuesta que es sí o no. Listo. Eso ya es un gran punto de arranque para la respuesta. Y luego que esa determinación de si es falso o verdadero es en base a reglas lógicas, tipo si ocurre esto, si ocurre esto, si ocurre esto y tal, cierta combinación de factores, que todo eso es lo que me puede resolver un motor lógico. Entonces, en este caso, Prolog me podría ser de utilidad. Ahora, si vamos al primer ejemplo, por ejemplo, se quiere crear un lector de archivos en formato JSON, que se caracteriza por tener una estructura que sigue la siguiente gramática, no voy a usar programación lógica. ¿Por qué? Porque tengo que parsear un archivo, tengo que parsear una estructura de código, de texto particular, que es recursiva, que tiene, de hecho, justamente lo que acá describe es una estructura recursiva, no sé si usaron JSON o no, pero bueno, es una estructura recursiva, acá justamente lo describimos, donde yo puedo tener cosas que se anidan y que esas cosas son las mismas cosas que yo definí antes. Entonces es una estructura recursiva. Y tengo que ir procesando un archivo de texto. ¿Qué paradigma se les ocurre acá podría ir bien? Funcional, bien. ¿Por qué? Porque justamente me sirve para este caso. Primero por la ya naturaleza recursiva que tiene, me sirve porque yo, por ejemplo, agarro, me fijo, hago un pattern matching por el tipo que sea. Si yo determino que esto es un map, un array, un string, un number, algo, haré algo. Bueno, y efectivamente, y eso, si yo noto que es un array o un map, tendré que hacer lo mismo para con los hijos. Entonces es algo recursivo, es un procesamiento recursivo. Yo tengo que andar macheando dependiendo del tipo de dato que sea para poder hacer una cosa o la otra. Claramente acá puedo encontrar varios elementos de lo funcional que me sirve. La repetición, modelar el procesamiento con funciones sencillas y eso. No hay efectos secundarios en general porque estoy leyendo un archivo y nada más. No estoy modificando, no estoy escribiendo nada. Tipo, cosas que indicaría que podría usar funcional. ¿Podría usar objetos? Sí, podría usar objetos. Tendría que justificar por qué objetos me sirve, que en general siempre puedo hacer las cosas con objetos, pero bueno, tratamos de encontrar la que más nos ayuda a esto. Y bueno, la última es la de se quiere modelar una red social donde se tienen muchas entidades, usuarios, páginas, locales, influencers, medio de pago y todas las formas posibles de relacionarse que tengan entre ellos, ¿no? Tipo, una página tiene usuarios, los influencers tienen locales que les pagan y los locales tienen medios de pago, etc. ¿Cómo modelo eso? Con orientado a objetos. ¿Por qué? Porque tengo muchas entidades, puede ser un problema grande, porque lo puedo mapear a un dominio de la vida real, porque puedo mapear las entidades a objetos. Las relaciones son justamente cómo se comunican esos objetos, ¿no? Tipo, hay un mapeo directo entre cómo eso se puede llevar a la programación orientada a objetos. ¿Lo podría hacer con funcional? Sí, no es que no, porque podría. ¿Se me va a hacer más engorroso? Sí, posiblemente acá la mejor opción sea orientado a objetos. Con Prolog no lo puedo hacer. Ya de por sí no lo puedo hacer porque tengo que mantener un estado, porque esto es un programa. Bueno, eso también es una razón más para usar un orientado a objetos. Esto como una red social va a tener un estado, el estado va a ser dinámico, tipo, generalmente no nos gustan los estados dinámicos para lo que es funcional, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí son todas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de elegir un paradigma por sobre otro. Sí, una cosa, hay que tener cuidado porque los conceptos no son iguales. Pero me preguntan elegir un paradigma y explicar cómo. O sea, por qué eligen ese paradigma. Prestar atención cuando justifican por qué es ese paradigma. No les está preguntando cómo sería el paradigma. Si, por ejemplo, volvés a la anterior. Bueno, es muy común que en el modelado dicen, no, se puede hacer con objetos porque los usuarios van a hacer una clase, las páginas otra, los locales otra, va a haber una herencia de este tipo. No les está preguntando eso. Porque de hecho, seguro que los tres los puedo hacer con objetos y los puedo modelar. Les están dando por qué objetos son mejor que los otros. Que no se lo explicó perfectamente, menos mal. No, pero tiene que ver con el dominio, con las relaciones de las sociedades, que se parece que las puedo modelar según la vida real. No, hay un montón de relaciones. Ninguna de ellas es porque hay polimorfismo. O porque acá lo puedo hacer. Sí, lo mismo con las otras, es lo mismo. Pasa que con las otras no les es tan fácil, porque funcionan no lo van a programar. Entonces, en general lo explican mucho mejor. Sí, no tienen que decir cómo lo harían. Tipo, no voy a hacer una regla que sea así. No necesita. Sí, y tampoco describir el paradigma, como diciendo, no, porque en objetos tengo clases, tengo relaciones entre clases. Sí, ya sabemos eso, ya sabemos que hay herencias, ya sabemos. Sirve para explicar, sí, pero lo importante
por qué es este y no el resto. Claro. Podemos, si queremos como centrarnos más en la abstracción y que justamente podemos abstraer las entidades del mundo real o de como los usuarios páginas en objetos para limitar el comportamiento, para justamente modelarlo de manera que quede claro cómo se vinculan las distintas entidades y lo podamos ver representado en esa forma de objetos, bueno, buenísimo. Pero es más eso, centrarnos por ahí en características específicas del problema, como estado dinámico, muchas entidades, necesidad de abstraer, necesidad de relacionar objetos, necesidad de que esto crezca por ahí, de que esto crezca y que sea extensible y que sean como nuevos medios de pago, nuevas entidades que se parezcan mucho entre otras y cosas así. Como más centrarnos en tratar de identificar el problema y ver los detalles de cada problema para ver por qué me serviría uno u otro. De vuelta, lo pueden implementar en cualquiera, seguramente, si se ponen, lo codean y sale. No va a haber respuestas incorrectas respecto a la práctica, porque seguramente me pueden decir, no, yo lo implementé y anda, sí, perfecto. Por ahí hubiese sido más sencillo si usabas el otro, ¿no? No quiere decir que algo se pueda, no significa que sea la mejor opción. Bien. Bueno, y acá justamente entra lo que es el criterio del ingeniero, algo que van a ver, no lo van a ver en ninguna materia en realidad, pero lo van a ver en todas las materias, pues justamente la carrera se trata de formar este criterio. O sea, ¿para qué cursan la carrera? Para aprender esto. No cursan la materia para aprender un tema, porque para aprender un tema hacen un curso o van a una bibliografía. Y hacen la carrera porque les va a brindar muchísimas herramientas distintas que les va a ayudar a conectar neuronas para decir esto se conecta con esto que vi en otra materia. De hecho, acá estamos usando cosas de materias anteriores y van a relacionar estos temas que vimos acá con otros temas siguientes, etcétera, etcétera. Para luego, cuando tengan que enfrentarse a un problema real, decir, ok, yo vi todo esto, me acuerdo de haber visto todo esto, todas estas herramientas, todo esto que se comportaba parecido a esto. En base a eso, ¿qué hago? Y al principio me voy a equivocar, después me equivocaré menos o tendré un criterio más refinado. Y también es eso, es algo súper subjetivo y es algo de la problemática misma. O sea, es algo que la experiencia en el laburo es también lo que va uno incorporando, no solamente lo teórico, lo que uno aprende en la carrera, sino también la práctica. Entonces son las dos cosas. Entonces por eso digo que esto es más una cuestión de vivirlo, transitarlo, que material teórico de por sí. Obviamente el material teórico tiene que ser, yo necesito saber qué es el destornillador, pero bueno, después ver cómo lo uso o cómo lo puedo usar con otras cosas, eso nos dará más que nada el criterio que tendremos que ir forjando. Bueno, el criterio obviamente es algo propio, es algo que se va evolucionando, que uno va madurando, que uno va cultivando y que tampoco es algo determinístico y por lo tanto no hay una cuestión que sé que siempre es así, en tal caso tengo que usar tal cosa, en tal cosa tengo que usar tal otra, pero sí es una cuestión de eso, de analizar y de aprender a lo largo que uno va aprendiendo, de que uno va incorporando cosas. Pero lo que sí podemos hacer es ir viendo como algunas recetas, ¿no? Como recetas de decir, ok, si esto se parece a algo, o si esto tiene esta pinta, es como medio los patrones, como cuando vimos patrones de diseños, tipo esto tiene pinta de que puedo usar un observer, que puedo usar un adapter o lo que sea para resolver este problema. Bueno, lo mismo pueden aplicar con las herramientas estos que hablamos, tipo, yo puedo ir identificando ciertas cosas para las cuales me conviene usar un paradigma por sobre otro, ¿no? Hablando en este caso de paradigmas y no de otras herramientas que hayan visto. Pero como siempre les decimos, y vamos a citar mucho al compañero, creo que ya difunto, ¿no? Frederick Brooks, no silver bullet, que es básicamente no hay bala de plata en lo que es la ingeniería de software. O sea, nada me va a resolver todos los problemas de la mejor manera posible. Si no, todos codearían en lo mismo, en el mismo stack, igual irían a la misma universidad, irían al mismo curso, pero no es así. Tipo, cada uno tendrá su enfoque. Y tendrá sus ventajas y desventajas, y la gracia es que uno sepa discernir entre cuándo me conviene uno por sobre otro. Bien. Bueno, para aplicar el recetario tenemos que tener en cuenta ciertas cosas. Requerimientos funcionales, esto es estrictamente el dominio, la lógica de negocio. Por ejemplo, si están implementando un juego, ¿qué hace el juego? ¿Cuáles son las reglas del juego? ¿Qué entidades tiene el juego? ¿Cuál es la jugabilidad? Si es de a uno, si es de a varios, si es online, si no, cosas del estilo. Luego tenemos requerimientos no funcionales. Por ejemplo, esto es un shooter, entonces tiene que funcionar rapidísimo. Es distinto que si es un juego por turnos, que por ahí y no hay
no hay una longitud esperada, o sea, no es que todo tiene que funcionar frame por frame perfecto, súper fluido, porque si no, no tiene gracia el juego. Nadie va a querer jugar un shooter que está todo lagueado, pero por ahí si estoy jugando un ajedrez, un juego de mesa o algo, no tengo problema en ese sentido. Entonces todas esas cosas son requerimientos no funcionales, no hacen a las reglas del juego, pero sí hacen a la jugabilidad, a la experiencia de alguien que lo utilice. O por ejemplo, relacionado al tema bancario, si tiene que ser súper seguro, cosas del estilo, o si tiene que tener ciertas reglas referidas, por ejemplo, a... bueno, a veces están asociadas a lo funcional, pero bueno, a veces por ahí con criterios no necesariamente funcionales, sino de cumplir estándares, tipo si tiene que cumplir ciertas certificaciones de seguridad y eso que uno ve con ciertas otras entidades gubernamentales y eso, bueno, eso va por otro carril, pero son parte de lo que uno tiene que ver. Escalabilidad, flexibilidad, lo mismo. Si uno ve que esto es una versión inicial o esto va a seguir creciendo y eso, lo tengo que tener en cuenta. No es lo mismo algo que va a ser, no sé, voy a sacar un juego de celular y va a ser esa versión y no voy a sacar nunca más, no sé, hice el truco para celular, bueno, el truco no va a crecer, no van a haber reglas nuevas. Salvo esa gente muy pelotuda que juega con esas reglas como, me cantaste 40, pero dijiste 2 antes, entonces te cagué. No, esa gente no. Bueno, pues supongamos que modelamos el juego así nomás, lo entregamos y listo. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Distinto va a ser si, por ejemplo, hacemos una red social y queremos que de a poco eso vaya creciendo, que se vayan sumando nuevos features y de la nada teníamos posts que eran fotos únicas, después tenemos posts que tienen múltiples fotos, etcétera, etcétera. La complejidad y la mantenibilidad también es parte de lo no funcional. Por ejemplo, si esto vamos a tener que incorporar gente nueva todo el tiempo a nuestro equipo de trabajo, es importante que sea legible, que sea fácil de leer, que no sea solamente una persona que tiene toda la data del mundo y lo entiende porque esa persona vio la Matrix en ese momento y entiende lo que pasó. La idea es que justamente sea comprensible para el ser humano común y cualquier persona que uno decida contratar o tener de compañero. Y lo mismo la mantenibilidad, que esto no sea un chino cada vez que tenga un problema, troubleshootear, arreglar cosas, que no sea un quilombo. Bueno, ahí es donde vimos, por ejemplo, la parte de principios y de cosas que sea legible, que sea comprensible, que sea escalable, que sea debugueable, todos lo que son atributos de calidad que lo van a ver en Ingeniería de Software 1 igual. Así que ahí van a ver más detalles de eso, de arquitectura de software también. Y bueno, time to market son cosas más como de, tengo que sacar esto ya porque si lo saco ahora, tipo, antes, por ejemplo, hay muchas cosas que son previas al mundial o a elecciones o cosas que como, lo tengo que sacar ya porque es el momento. Si lo saco después, ya no tiene gracia. Tipo, no tiene gracia que saque un PRODE para el mundial después de que se jugaron los primeros 10 partidos, porque ya está. Ya no tiene gracia hacer el PRODE. Entonces esas cosas también juegan, obviamente. Bien. Después hay cosas como maduración de las herramientas. A veces nos coparía hacer cosas en herramientas, lenguajes, tecnologías que están repiolas, son súper modernas y todo, pero también eso nos puede complicar en el sentido de que por ahí hay poco soporte, por ahí hay pocas librerías, hay poca gente que lo usa, entonces si tengo algún problema voy a ser el único boludo que se encuentre con el problema y no voy a poder ni googlear, no voy a poder usar Stack Overflow, no voy a poder ni preguntarle por una IA, porque hay poca data alrededor. Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta. Por ahí si estoy haciendo algo del estado del arte lo puedo hacer, si quiero hacer algo que tenga algo más maduro, que yo lo pienso como un proyecto más maduro, bueno, ahí tendría que usar herramientas maduras también, ¿no? Cosas del estilo. Y obviamente el expertise en los paradigmas. Yo no puedo, o quizás no debería mandarme, si yo estoy muy apurado en hacer algo, mandarme a aprender algo que no conozco, ¿no? Te trataría de hacerlo en algo que tenga una curva de aprendizaje baja o que me considere bastante experto en el tema o que me considere cómodo, ¿no? Después, el día de mañana digo, me convenía hacerlo en otra herramienta, usando otro stack, otra arquitectura, lo que sea, bueno, lo podemos reevaluar. A veces eso nos premia para decir, elijo una cosa sobre la otra. A mí me encantaría hacer alguna aplicación que funcione con programación reactiva. Yo no sé nada de programación reactiva. Si tengo tiempo y no tengo nadie que me apure, capaz me pongo a aprender programación reactiva. Si no tengo ganas, no tengo tiempo, no tengo el material para aprenderlo, no lo voy a hacer, ¿no? Por ahí priorizo otra cosa. Lo mismo si soy el único de mi equipo que lo sé hacer, trataré de, si de 5 personas uno solo sabe, trataremos de hacerlo en algo que todos más o menos se sientan cómodos y cancheros usándolo, ¿no? Todas esas cosas son las cosas que uno tiene que tener en cuenta a la hora de encarar un proyecto. Bueno, y a la hora de elegir un paradigma, vamos a ver eso, como pequeños resúmenes de cuándo nos convendría elegir ciertas reglas. No es determinístico, esto lo tomé como un pantallazo general.
Después pueden encontrar casos específicos donde digan, no, acá igual me conviene usar otro y está perfecto. O a veces simplemente porque me lo imponen, también puede pasar. Bueno, por ejemplo, ¿cuándo me conviene usar procedural? Que es, lo que dijimos, se basa en el encadenamiento de instrucciones secuenciales. Básicamente C, o bueno, Python si lo uso de una determinada manera, o un montón de lenguajes que me sirven de scripting, si yo lo uso a secas, son procedurales. Las ventajas que tiene son lo simple, ¿no? Es súper fácil, línea por línea sé lo que estoy haciendo, tengo altísimo control de lo que estoy haciendo, incluso de la memoria si estoy usando lenguajes como C, como C++, como... Sí, hoy en día no sé si tenemos tantos más donde manejamos tanto el tema de la memoria y demás. Después sí tenemos ciertas abstracciones, en Go tenemos algunas nociones de la memoria, en Java tenemos algunas nociones de la memoria, pero poca. Entonces, acá ya nos metemos más en lo que es procedural, que me da ese control. O sea, si yo tengo que, por ejemplo, hacer un sistema operativo, posiblemente elija hacerlo en un lenguaje procedural, porque me da muchísimo control y yo quiero tener control porque quiero hacer algo de base, de cero. Quiero tener todo el control posible. Me es más fácil de debuguear, porque es más fácil debuguear instrucción por instrucción que debuguear una arquitectura sincrónica, orientada a eventos, que no sé cuándo se disparan los eventos, cuándo los se reciben y todo. Esto es línea por línea, fácil de debuguear. Y la performance, si uno hace bien las cosas, al hacerlo en un stack que justamente es, al tener pocas abstracciones, al tener poco overhead de procesamiento, de interpretado y demás, debería ser performante si yo lo hago bien. Sí. ¿A qué te refieres con simplicidad? Porque yo pienso poner en algún programa que es re lógico, re simple de modelar con objetos, si lo quiero trabajar acá se vuelve un quilombo. Simple en el sentido del código mismo. O sea, el código mismo las instrucciones son simples. No tenés instrucciones que yo llamo esto y de la nada hace 20 magias atrás. O me crea 20 recursos en el heap, o en el stack, o lo que sea, sino que es todo muy fácil de entender. Tipo, acá asigno una variable, acá hago tal cosa, acá hago tal cosa, acá hago un for, acá tipo... Es simple en ese sentido. Go es un lenguaje simple. La característica principal de Go es la simplicidad. Tiene pocas formas de hacer las cosas. No es que puedas hacer lo mismo de muchas maneras. Hay pocas formas de hacer las cosas comparado con Java, con otros lenguajes. Tenés 80 maneras de hacerlo. Entonces depende de quién lo haya hecho, el día, cómo se levantó esa mañana, por ahí lo hace de una manera y otra persona lo hace totalmente diferente. Entonces en Go generalmente encontramos algo que es como más estandarizado. Eso está bueno porque es simple. Después obviamente pierdo en cuanto a reutilización quizás, en cuanto a que esto es complejo también, ¿no? Porque tengo que tener mucha noción de lo que estoy haciendo en todo momento. Es complejo, ¿no? Pero bueno, a partir de algo procedural yo puedo construir otras cosas, abstracciones y eso, porque estoy partiendo de lo más bajo. Pero bueno, tengo que hacer todo ese trabajo. Implica seguramente más trabajo. Entonces hay que entender cuándo nos conviene por ahí usar procedural, en caso donde necesitamos mucho control, no demasiado expertise en el lenguaje mismo y demás. Y las desventajas son justamente el bajo nivel de abstracción. O sea, todo lo que querramos hacer lo tenemos que hacer prácticamente de cero. Por ahí alguna librería que se nos ofrezca, algo que haya hecho otras personas que se hayan sacrificado y hayan hecho esos módulos para nosotros. Pero en general, si yo hago trabajo en procedural o en lenguajes tipo C, C++ y eso, tengo que hacer gran parte del trabajo uno, ¿no? Obviamente eso es difícil. Es difícil escalar, es difícil de generar esa cosa de reutilización, de abstracciones que nos ofrece, por ejemplo, los lenguajes declarativos o procesamiento de objetos. Entonces, bueno, es un trade-off. Como todo, siempre vamos a ver un trade-off de que, bueno, nos da esto, pero nos quita esto. Bueno, así es la vida. Casos típicos de esto, sistemas embebidos de bajo nivel. Bueno, sistemas embebidos, típico. Tengo un microchip. Tipo, no tengo, como en mi compu, que tengo 36 GB de RAM para usar como me plazca. Tengo 200 kilobytes. Bueno, tengo que manejar los recursos bien. No puedo depender de que, creé un objeto con 2 atributos de más, listo, cagué. No puedo crear otro objeto. Es el único objeto que puedo mantener en memoria en un determinado momento. No, bueno. Para eso me conviene usar posiblemente un lenguaje procedural, algo que me ofrezca muy poco overhead con cada instrucción, que tenga muchísimo control de los recursos, de todo, etc. Lo mismo si tengo pocos puertos, entonces no puedo hacer múltiples llamadas a internet, o no puedo conectar demasiadas cosas. Todo eso va a tener influencia en eso. Si tengo que hacer procesamiento pesado y necesito, por ejemplo, hacer un módulo muy específico para, no sé, multiplicar matrices, manipular una red neuronal con
demasiada precisión. Bueno, de hecho todos los módulos de IA y todo eso están hechos en lenguajes re bajo nivel, porque están recontra optimizados. Y justamente porque la gente quiere optimizarlo para que tarde lo menos posible porque son cosas costosas. Entonces, esas partes están hechas en lenguajes procedurales, por lo general. Y lo que son tipo scripting y demás, obviamente nos conviene usar esto porque es más fácil, ¿no? Bueno, para funcional, ¿qué definimos como funcional? Bueno, describe el comportamiento de un programa mediante funciones, no alteran el estado ni tienen side effects por fuera de su scope, o idealmente no deberían. ¿Qué ventajas nos da? Por sobre procedural, por ejemplo, que puedo modularizar pedazos de código sencillos en funciones. Puedo como construir mi programa en anidamiento de funciones. O sea, todo lo abstraigo en funciones. Me da un nivel de abstracción un poquito mayor, ¿no? En el de funciones. Me da ciertas ventajas, obviamente, como por ejemplo, si yo sé que voy a trabajar en un programa o en un sistema que no tiene demasiado control del estado, no es muy dinámico y demás, también me viene bien, porque justamente se maneja muy bien en esas situaciones. Es fácil de seguir. Es fácil de combinar con concurrencia si no tenemos side effects y todo, porque justamente las operaciones no se van a molestar entre ellas, en ese caso. Las desventajas que podemos encontrar es, por ejemplo, que si nos ponemos muy puristas con lo que es funcional, como todo lo que vimos, de tener, no sé, todo currificado, todo sin usar ninguna estructura de control en absoluto, no hacer ninguna llamada al sistema operativo, nada, tipo cero side effects, bueno, obviamente nos va a agregar mucha complejidad. Siempre evitamos los purismos en general cuando estamos trabajando en un proyecto de verdad, porque salvo que estemos haciendo algo muy académico o algo muy purista, pero para un proyecto de verdad no nos gustan los purismos en líneas generales. Por la performance, en cuanto a, no que no sea performante, hay 1000 millones de lenguajes funcionales como Rust, que es súper performante, pero que comparado con un lenguaje por ahí procedural, estrictamente procedural, por ahí baja un poquito la performance. Y la curva de aprendizaje, porque ya vimos que no es lo mismo programar procedural, que es lo primero que ven cuando entran a la carrera. ¿Por qué? Porque es lo más fácil. Ya cuando introducimos el concepto de funciones, recursión, mónadas, cosas que vimos así, son cosas un poquito más complicadas, entonces también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No toda la gente se lleva bien con funcional. Que bueno, comparado con otras cosas es relativamente sencillo, pero bueno, también va creciendo y se nos puede tornar complicado. Bueno, casos típicos de programación funcional cuando nos conviene usarlo. Bueno, obviamente ya hablamos de sistemas donde no manejo estado y demás. Suele ser una herramienta bastante piola porque ya nos ofrece eso de inmutabilidad de los datos y demás, entonces no tenemos que preocuparnos por eso. Bueno, justamente ahí, en ese campo, entra lo que son pipelines de manipulación de datos, donde me entra un flujo de datos y yo tengo que ir manipulándolos y eso genera datos nuevos y eso se va pasando y así se va haciendo un encadenamiento de llamados que van transformando esa información o usando esa información para hacer cosas, etcétera, etcétera. Es muy común hacerlo con funcional, motores algebraicos, compiladores y procesadores de lenguaje, tipo como lo que vimos de JSON, es muy común porque también me da esa cosa de si yo voy a hacer un compilador de un determinado lenguaje de programación, generalmente va a tener como acciones repetitivas donde yo voy a tener que ver anidamientos y cosas del estilo, o leer que se abre, por ejemplo, una llave y se cierra, entonces cuando abra la llave se arma cierta rutina y luego cuando regreso obtengo el resultado y guardo por ahí en un nuevo estado, como que armo un nuevo estado del programa donde yo tipo, ahora tengo esta función disponible. Muy parecido a lo que tuvieron que hacer ustedes con lo de el motor lógico de Prolog. Y manejo de eventos. También me sirve porque justamente los eventos tienen esa constante que es inmutable y demás. Está un poco asociado a lo que dijimos antes. Son estos algunos casos, hay muchos otros donde puedo usarlo, e incluso, como dijimos, funcional se puede recontra combinar con un montón de paradigmas. No es que solamente sirve para esto es en combinación con otras cosas, se le agrega más. Pero bueno, el enfoque funcional es eso, es aprovechar que todo lo tenemos en funciones, como que todo es reutilizable, como que las funciones por ahí no nos importa que sean nombradas o no, entonces simplemente ejecutamos código y tenemos funciones como atributos y eso, entonces la funcional la puedo ir acumulando, la puedo almacenar, la puedo trabajar como si fuese un tipo de dato más. Bueno, programación lógica. Acá ya vamos a encontrar pocos usos comparado con los anteriores.
concretos y, siendo sinceros, en la industria casi nada. Muy poco en la industria. Es básicamente eso que dice ahí, usa hechos y reglas para deducir soluciones a los problemas planteados. La ventaja es que es declarativo y que justamente yo no le digo al programa cómo hacerlo, sino que el motor lógico tiene la magia de saber, en base al input que le doy, a los programas que le doy, saber responder a esas preguntas. Y me sirve para problemas de existencia y optimización generalmente. Como consultar algo y ver si es verdadero y falso, como ver cuál es la mejor, un valor determinado que me serviría para contestar de la mejor manera a algo, etcétera, etcétera. Desventajas de la performance. Los motores lógicos son muy chotos en general, no sirven para casos de uso de mucho tráfico, de mucho procesamiento. Son cosas donde claramente no necesito la respuesta inmediatamente, y por eso decimos que se usa más en ambientes académicos que en otra cosa, o en casos de uso muy específicos, que por ahí, no sé, un Akinator, estoy haciendo un Akinator, por ahí lo puedo usar. Programación lógica, tranquilamente. Bueno, casos típicos, verificación de enunciados, optimización, uso académico, como dice, que seguramente sea una combinación de los anteriores. Parecido en objetos. Bueno, esto sí, ya por muchísimos años fue el estándar de la industria. Cualquier empresa que haya tenido el auge entre los 90 y los 2000 tiene su código cagado en programación de objetos. De hecho, Fede hace poco empezó a trabajar en un módulo que tiene justamente data de nacimiento de esos años. ¿Y cuántos objetos habrá, no? Tipo, trillones. Bueno, trillones, sí, posiblemente. Pero bueno, sirve justamente porque, bueno, primero porque hubo un auge, una popularidad en un determinado momento, y ya el día perdió un poco esa atracción, se priorizan otras formas de modelar, pero sigue estando vigente modelar cosas como objetos. De hecho, JavaScript incorporó hace relativamente poco el concepto de objetos de clases. Hace un montón, pero relativamente poco, digo, para lo que es programación. Hace 8 años, 6. ¿Cuánto será? 6 años, quizás. No, ¿tanto? Bueno, puede ser. 8 años, quizás. Pero bueno, un lenguaje que claramente había nacido funcional, dijo, ni en pedo voy a incorporar objetos, terminó incorporando objetos porque la gente se lo pedía. Porque es una forma fácil de modelar cosas, ¿no? De decir, ok, ¿dónde estará la lógica de enviar mails? Bueno, en el enviador de mails, claramente, ¿no? Tipo, fácil. Fácilmente es fácil abstraer con objetos, es fácil encapsular responsabilidades y todo en objetos. Es fácil descomponer algo grande en pequeños problemas, dividiendo secciones del código en partes de objetos, en módulos, etc. Es fácil de reutilizar, es fácil de modalizar, es fácil de extender si lo hago bien, es fácil de, o sea, si sigo, por ejemplo, los principios SOL y demás. Para bajar cosas a tierra y para modelar entidades y comportamiento dinámico, acá no menciona el comportamiento dinámico, pero tiene mucho, o sea, los objetos tienen estado, entonces me sirve muchísimo para modelar problemas con mucho estado. Así que ahí nos vienen muy bien los objetos. Desventajas, drawback de performance, más o menos. O sea, sí, comparado con lenguajes procedurales o incluso con lenguajes funcionales, porque tiene todo lo que es el garbage collector para recolección de memoria. Tengo poco control de la memoria en sí, de los threads, por ejemplo. Todo eso lo resuelve la JVM, salvo que me ponga muy quisquilloso y yo me ponga a tweakear la JVM. Pero bueno, al ser que me abstrae de un montón de cosas, también eso viene con un overhead como todo. Siempre ese es el trade-off en general. Es más abstracción a costa de menos control y más overhead. Y sobre ingeniería para ciertos problemas. ¿Por qué? Porque, bueno, esto es más culpa de los programadores de programación orientada a objetos que de la programación orientada a objetos en sí. Pero si yo quiero llevar todo a objetos, o todo tiene que ser un objeto, hasta lo más mínimo tiene que ser un objeto, generalmente me lleva como a sobrepensar las cosas. O bueno, todo esto que vimos de Yagni, de por ahí usar patrones porque sí, por ahí me lleva a que tipo complejizo las cosas al pedo, no me hace falta. Que la gente que por ahí prefiere lo que es funcional, lo que tipo hoy en día, por ejemplo, está muy bastardeado el uso de ciertas cosas de objetos, o de todo esto de, bueno, todo modelarlo como una interfaz y todo. Hay gente que dice, no, yo quiero hacer las cosas rápido, lo hago así nomás. Después prefiero recodearlo que preocuparme mucho en modelarlo. Bueno, cada uno tendrá
su forma de pensar. Si uno no tiene problema en hacer retrabajo, que lo haga así, y por ahí encara más por el lado funcional. Si uno está pensando en por ahí algo que tiene que persistir en el tiempo, que lo ideal sería no tocarlo muchas veces, porque es muy sensible, porque nos conviene pensarlo como algo grande, porque no tengo chances de fallar mucho. Por ejemplo, si voy a hacer un sistema bancario, un sistema de cripto, donde muevo plata, donde muevo cosas que a la gente le interesa mucho, no puedo mandarme macanas, entonces tengo que tenerlo bien modelado, y generalmente acá me sirve objetos y no tanto el prueba y error, que por ahí me puede llegar a... Si puedo trabajar así, buenísimo, pero a veces no podemos. Bueno, casos típicos justamente son sistemas enterprise, grandes cantidades del mundo real, sistemas que manejan por ahí cosas sensibles, que son muy difíciles de descomponer, y con objetos nos sirve para separar la funcionalidad, incluso separar el trabajo entre distintos grupos de trabajo. Aplicaciones con fuerte manejo de estado, sistemas industriales, AVMs, etc. Bueno, y videojuegos es un poco la combinación de ambas cosas. Pueden ser sistemas enterprise, si son, no sé, estoy modelando el GTA Online, obviamente tiene muchísimo de sistema enterprise, porque hay millones de personas interactuando al mismo tiempo, millones de entidades, seguro, o otros juegos online que incluso involucren plata, involucren transacciones, cosas de ese estilo, y obviamente manejar un montón de estado, ¿no? Bien, programación entre eventos, el flujo lo determina los eventos, interacciones de usuario, manejo entre sistemas, listeners, etc. Las ventajas es que es responsive. ¿Qué decimos cuando un programa es responsive? Es que nos da la sensación de que siempre está disponible, de que al toque que yo hago algo, veo la respuesta. Está bueno en el sentido, es como todo medio como hoy en día lo vemos mucho en lo que son push notifications. Todo el tiempo estoy recibiendo push notifications de que pasó algo. Bueno, generalmente porque se manejan más con lo que es eventos, se dispara un evento y alguien lo recibe, y a todos nos da la sensación de que estamos todo el tiempo conectados, de que todo el tiempo está funcionando la aplicación por atrás. Efectivamente es lo que está pasando, pero justamente esa ventaja nos la dan los eventos. Es asincrónico, cosa que también para ciertos casos está bueno, en el sentido de que no tengo que procesar todo ahora, puedo dejar procesamiento para más tarde, puedo manejar la repetición de cosas, los reintentos de cosas que fallaron, cosas del estilo. Entonces también me sirve para administrar los recursos de una manera más inteligente, no en un único lugar concentrado que tiene que hacer todo el procesamiento, sino por ahí distribuido, y al ser asincrónico cada uno lo va procesando a medida que tiene tiempo y recursos para procesarlo. Y la escalabilidad, es fácil escalar porque es solamente sumar eventos, sumar suscriptores, sumar publishers, publicadores, etcétera, etcétera. Es una arquitectura que crece fácilmente. Las desventajas que tiene es obviamente la complejidad, está todo distribuido, no tengo un único lugar donde verlo, podría fallar algo en el broker, podría fallar algo en un suscriptor, podría fallar algo en el pasaje de mensajes entre uno y otro, podría hacer que el publicador publicó mal un evento, lo que sea. Es difícil troubleshootear, es difícil seguirle el hilo de la arquitectura. Son arquitecturas más modernas generalmente que suelen ser más complejas también, porque se van de lo común para ir a algo más performante en ciertos casos, o más útil en otros ciertos casos. Bueno, y las desventajas está ahí. Es algo más complejo, es algo inherentemente más complejo, más difícil de troubleshootear, de traquear, de todo, y nos da un overhead, porque también tenemos el broker, que es medio el cuello de botella, ya lo hablamos. Pero bueno, viene con las otras ventajas que mencionamos. Casos típicos, sistemas real time, no sé, Uber, Rappi, notificaciones push de redes sociales, etcétera, etcétera. UIs se manejan mucho con eventos. Todo esto de, ocurrió un clic acá, ocurrió que pasó el mouse por un lado, todo eso son eventos que se disparan, todo eso tipo acciones de la pantalla del usuario, todos son eventos, y eso genera que se renderice, cambie la UI, cambie todo. Microservicios y servicios web en general también usan mucho lo que se llaman colas, que son los brokers básicamente. Y, por ejemplo, ocurre algo en tal servicio, ocurre algo en el Galicia, no sé, recibo una transacción, al toque me llegan notificaciones de, che, sácate un préstamo, che, pagate tus deudas, pagá lo que sea. Tipo, como todos se nutren de esos eventos para hacer otras cosas. Bueno, concurrencia. Tendría que estar antes de programación entre eventos, porque medio que programación entre eventos se nutre de la concurrencia, pero es básicamente poder ejecutar instrucciones al hilo de manera intercalada, dando la ilusión de paralelismo. Acá también podría estar barra paralelismo, pero un poco la idea es, queremos hacer cosas pesadas, cosas grosas, cosas que tienen que ocurrir en simultáneo sí o sí, tenemos que usar concurrencia, básicamente. La performance, si tenemos que mejorar la performance en sistemas donde tenemos eso de tiempos de espera muertos, no sé, hago un request, tengo que esperar a que me contesten
tengo que mandar un mensaje, tengo que mandar una señal a mi disco duro, tengo que esperar a que regrese, todo ese tiempo se puede aprovechar de CPU porque son cosas que no dependen de mí, entonces reutilizo esos recursos, optimizo los recursos, mejoro la performance en general, habilito que pueda hacer varias cosas al mismo tiempo. El problema mismo me lo va a pedir, o sea, el problema mismo me lo va a pedir, yo necesito esto. No es que sacamos una ventaja, sino que muchas veces, bueno, a veces sacamos una ventaja, tipo es una optimización por sobre otra cosa que hacerla secuencial sería más pedorro, pero a veces el problema mismo me pide, che, tenés que hacer dos cosas al mismo tiempo, no tenés otra alternativa y tenés que ganar en concurrencia. Ahí por eso se distingue más en lo que es modelo de ejecución de lo que es tipo, si es declarativo, imperativo, eso es más organización de código, que está buenísimo, me sirve para ordenar yo mis ideas en la cabeza, para mejorar la legibilidad, para que sea reutilizable el código, para que el código crezca, sea extensible, y esto no tiene nada que ver, esto va por un lado de el programa tiene que comportarse así, es más de comportamiento. ¿Sí? Bueno, desventajas es que añade complejidad, como vimos antes, de la nada tenemos mucha gente trabajando en el mismo CPU, cosas que se van cruzando una con otra, necesitan de los mismos recursos. ¿Qué pasa si uno quiere acceder al mismo recurso que quiero yo? ¿Cómo hacemos para no morir en el intento? Debuguear eso también es complicado y obviamente se necesita expertise. Necesitamos saber cuándo hacer un lock, cuándo usar un semáforo, cuándo usar un monitor, cuándo conviene eso por sobre otra cosa, cuándo necesito 3 semáforos y cuándo necesito en realidad solamente uno y una conditional variable, cuándo, etcétera, etcétera. Cosas que tenemos que ir aprendiendo sobre la marcha. Y que necesito horas de juego, no horas de trabajo, horas oficio. Bien, casos típicos, de vuelta, sistemas real time. ¿Por qué? Porque cuando mencionamos acá programación de eventos, estamos hablando de programación de eventos donde se hagan en un ambiente concurrente, en un ambiente de paralelismo, obviamente. No es que los eventos se mandan secuencialmente, no. Todo el tiempo están llegando y viniendo eventos. Es un sistema concurrente, generalmente. Aplicaciones de procesamiento exhaustivo, por ejemplo, es un servidor que tiene que estar respondiendo muchos mensajes y mientras espera que lleguen nuevos mensajes, hace otras cosas, o mientras delegó en otro un mensaje, tiene que aprovechar ese tiempo de CPU porque si no, el servidor va a ser lentísimo, no tiene sentido, va a ser inusable. Bueno, sistemas distribuidos, internet, justamente el tema de poder procesar múltiples requests, poder que un servidor pueda estar sirviéndole el mismo servicio a muchos usuarios, necesito de la concurrencia en ese caso. ¿Sí? Bien. Bueno, tenemos programación lineal, que es el último tema que vimos, y que tiene, de vuelta, como programación lógica, pocos casos de uso real. Tenía igual en su momento un nicho de investigación operativa. Había ciertas empresas que tenían como un área de investigación operativa que era optimización de recursos. Por ejemplo, no sé si tenés una empresa de transporte, por ahí tenías un equipo que trabajaba con programación lineal para optimizar los destinos, para optimizar tipo los camiones que vas a usar, no sé, sea cual sea tu sistema de logística, pero servía para optimizar recursos, producción, etc. Hoy en día por ahí está más reemplazado por otras herramientas, ¿no? Más relacionadas con machine learning, por ahí otras cosas que van por ahí. Pero tuvo aplicación real, hoy en día debe tenerla todavía, pero también está bastante ligado para el caso académico. ¿Por qué? Porque me sirve, por ejemplo, para resolver problemas como NP-hard. Hay problemas que se resuelven de manera más óptima utilizando programación lineal, en lugar de utilizar un algoritmo programático, ¿no? Tipo como los que conocen, codeado en una máquina de Turing. Pero no me sirve para todo, no me sirve para mantener estado, no me sirve para manejar requests múltiples, no sirve para sistemas real time, obviamente, sirve para un subset específico de problemas de optimización y de asignación, más que nada. ¿Sí? Entonces, si nos encontramos con un problema que sea, por ejemplo, eso, tengo 3 máquinas que producen remeras y quiero optimizar la forma en que se usan para producir tales de estas remeras, tales de otra, pero necesito por ahí una de otra en un determinado momento y todo, para optimizar en el tiempo eso, es como si fuese un problema de algoritmos 2 o de TDA en realidad, ahora que esos temas se movieron a TDA, pero lo puedo resolver con programación lineal y generalmente funciona muy bien. Para ese tipo de problemas me viene muy bien programación lineal. Y bueno, ahí tenemos el recetario, ahí más o menos cubrimos todos los temas que vimos de paradigmas. De vuelta, esto es una guía básica y obviamente todas estas cosas son combinables. Si tengo un sistema, si tengo todo lo que es
procedural, funcional, programación de objetos van más de la mano de cómo organizo el código y lo que son cosas como programación de eventos, concurrencia, etcétera, va por ahí más de la mano de cómo se ejecuta el código, cómo se comporta el programa de determinada manera. Que por ahí, programación de objetos y funcional no. O sea, yo puedo lograr el mismo funcionamiento organizando el código o en objetos o en funciones. Pero no voy a poder lograr, por ejemplo, y puedo tener concurrencia tanto en funcional como en objetos. Unas cosas se trata más de cómo organizo el código, cómo distribuyo la funcionalidad, cómo modularizo, cómo etcétera, etcétera, cómo uso ciertas nociones o pilares del propio del paradigma, y otras cosas son, ok, esto tiene que funcionar de tal manera, tiene que ejecutarse de tal manera, con tantos workers, tiene que ser determinístico, asincrónico, etcétera, etcétera. Ahí ya voy más por otro tipo de paradigmas que son los orientados a objetos, los orientados a eventos y demás. Son combinables 100%. Como también son combinables la programación de objetos con la programación funcional. Puedo tener funcional dentro de mis objetos tranquilamente y hacer que obtener lo mejor de los dos mundos cuando es necesario. Todo esto es combinable y es simplemente una guía. Ustedes irán viendo cuándo les conviene usar uno, otro, más de uno, etcétera, etcétera. Bien, ¿alguna pregunta de esto? ¿No? Es el momento de preguntar. Si no, lo que voy a hacer es buscar parciales, un final. Bueno, vamos al final, vamos a, no sé si Cuatris, 2015, finales, vamos a mostrar alguno cualquiera. ¿Este no te gusta? ¿Cuál? ¿El 1? A ver. Bueno, la primera fecha me gusta, el otro porque tiene problemas más raros. Pero porque son más de integración. Sí, para mí está bueno. Bueno, primer ejercicio. Servicio Meteorológico Nacional está queriendo migrar sus sistemas para que en lugar de utilizar el sistema externo de clima de origen español, creo que lo vimos igual cuando hablamos de un patrón específico. ¿No se acuerdan? Creo que lo presenté cuando presenté Adapter. Pero bueno, es básicamente un problema donde hay que usar Adapter. Que no dije que no les iba a spoilear, dije que les iba a mostrar el final, nada más. Bueno, básicamente nos dicen, che, estamos usando esta otra interfaz que nos proveía una biblioteca que veníamos usando, pero vamos a pasar a usar una biblioteca nueva que es más óptima, que funciona mejor, pero tiene otra interfaz. ¿Cómo hago para mantener la interfaz pero poder usar el módulo nuevo? Bueno, hago un adapter, justamente, que me traduzca entre la interfaz vieja a la interfaz nueva, ¿no? Y a mí, cliente de la interfaz vieja, no me cambia absolutamente nada. Yo sigo hablando en el idioma anterior, pero por atrás se usa el idioma nuevo, ¿no? Uso un traductor. Y acá me dice, no me pedía usar patrones, de hecho el enunciado nunca menciona patrones, simplemente dice cómo resolvería esta situación, donde todas las clases del Sistema Meteorológico Nacional ya están diseñadas y funcionando para el sistema climático actual, pero es primordial adoptar el nuevo servicio, el norteamericano. Mostrar en código Java los cambios relevantes asociados a la solución propuesta. Es básicamente implementar el adapter. Bueno, ese es uno de los ejercicios. Cambia respecto al formato de lo que vimos, pero es más de pensar una situación y ver que por ahí me sirve usar un patrón o ver que por ahí me sirve usar X técnica que vimos. Perdón, ahí te pide explicar y hacer el código. Sí, es mostrar el adapter, o sea, ejecutar el adapter. Que ver que el adapter tiene la misma interfaz que el anterior, o sea que, no sé, tengo el adapter sistema meteorológico que implementa esta interfaz de proveedor clima, o sea, implementa la interfaz vieja, pero usa la clase Climate Wizard, que es la nueva, que tiene otra interfaz que no es compatible. ¿Se entiende? Es un poco implementar el adapter, no tiene mucho de eso. Explicar por qué es mejor. Porque el adapter me resuelve el problema. Sí, igual le dicen cómo resolvería la situación y mostrar el código cómo sería. O sea, sí o sí tiene que haber código. Sí. O sea, como queda al final, ya que te lo presentáis cómo sería. De hecho, tampoco te pide un patrón. O sea, si vos no decís ningún patrón y lo implementás igual y puedes resolver la vuelta igual, va a estar bien también. Sí, hay gente que lo hizo no con adapter, lo hizo con una especie de strategy. Creo que le pusimos más o menos bien, pero claramente era para que usara adapter. Tipo, ahí iba perfecto. Era como justamente se estaba buscando que pongan adapter y eso sería como la respuesta óptima. Y luego podían meter alguna otra respuesta que por ahí resolviese el problema, pero era más engorrosa quizás. Entonces, ahí por ahí la corrección era
está bien, pero no le sacaste provecho a esto que vimos, tipo a esta herramienta. Bien. Segundo problema. Explicación, o sea, preguntas teóricas de programación de eventos. Explicar con tus palabras en qué consiste, mencionar ventajas y desventajas de su uso. Literalmente las dos primeras son 2 diapos de la clase de programación de eventos. Es saber lo que dicen las diapos y obviamente no solamente memorizarlas, sino tratar de entender y por qué es así. Y una pregunta que es un poco integradora es comparar programación de eventos con el patrón de diseño Observer, que tienen similitudes o analogías. ¿Cuáles se os ocurren que puede tener? De hecho, esta pregunta me enteré que Esaya también la toma. No sabíamos, pero llegamos al mismo enunciado. Después algo como digamos en el mismo método de suscriptores y anunciador, solo que con la diferencia que en producción de eventos tenés el broker, que es el que se encarga de como distribuir todas las informaciones. Sí, o sea, está bien. No solamente, o sea, el broker sería análogo al observer en realidad, al objeto observer. Porque sí, o sea, está bien igual lo que dijiste, no voy a decir. O sea, habría que haberlo escrito, ¿no? Pero, tipo, me gustó lo que dijiste. O sea, hay gente que quiere ser notificada de cosas que ocurren en otro lado. Claro, sí, es que es parecido. O sea, medio que en programación, en el patrón observer, el broker y el publisher es el mismo. O sea, hay un solo publisher y el broker es el publisher, porque al ser que tenés un solo publisher, no hay necesidad de tener un broker, porque es el publisher mismo. Y se asemeja en el sentido de que el publisher no conoce específicamente quiénes son los suscriptores. Cualquiera puede ser suscriptor. Entonces, esa parte de que no conoce a los receptores es muy parecida de programación de eventos. Lo mismo los suscriptores no saben quién le está produciendo la información, simplemente querían ser notificados de que ocurre algo, que es muy parecido a la programación de eventos. Yo espero recibir mensajes de cierto tipo, eventos de cierto tipo, no me importa quién los produjo. Yo realmente nomás necesito eso para poder operar. Bueno, con Observer es medio lo mismo. O sea, de los dos lados pierden la noción del otro, pero no hay un broker. Sí, es como que la mayor diferencia es que no hay un broker específico. El broker es el publisher mismo. No hay más de un publisher, ¿no? O sea, puedo tener otro observer que sería como un segundo publisher, pero maneja otros eventos o otra cosa, ¿no? Sí, la arquitectura es semejante, pero diferente. Exacto, sí. Uno funciona más a nivel objetos claramente y otro funciona más a nivel entidades sin necesariamente hablar de objetos. Y en los objetos son llamados a métodos, no queda otra, que mientras que el otro es envío de mensajes de eventos, que puede ser mediante llamados de métodos o mediante otra cosa, request HTTP, otras opciones. Bien, típica pregunta de final. Una frase inchequeable que le haya dicho esta persona. Generalmente no, o sea, generalmente lo googleamos y lo dice la persona, pero no tenemos forma de comprobar que esa persona lo dijo realmente. Y la gente no es necesariamente ligada a la programación, no está ligada necesariamente al desarrollo de software. Por ejemplo, este muchacho, Austin Freeman, es un escritor británico, pero escribió La simplicidad es el alma de la eficiencia. Poético el muchacho. ¿Cómo se relaciona eso con el desarrollo de software? No hay una asociación directa porque el chabón no lo dijo en el marco de la asociación de la ingeniería de software, pero le podemos encontrar como cierta relación. De hecho, se usa en contexto de ingeniería de software. No es que leímos un libro y nos gustó una frase y pusimos lo esencial es imposible a los ojos. El lujo es vulgaridad y digo, no me gusta usar Igual me gustaría objetos. esa Sí. Igual, ¿qué les parece? ¿Cómo se puede relacionar? Y había un principio que era mantener las cosas simples. ¿Y cuál es? Fija, ¿no? Sí. Lo puedo asociar al principio KISS como un punto de entrada. Después pueden mencionar que la simplicidad trae mejoras en cuanto a la legibilidad, la mantenibilidad. Una buena práctica. Sí, es una buena práctica en general. O sea, lo pueden asociar al principio KISS, porque claramente dice eso. O sea, como que... Hay veces que es muy evidente la frase, tipo, no sé, citamos el hijo, qué sé yo. Pero y hay veces que es más abierta, tipo, como acá hay varias cosas posibles, digamos, que digan, o un principio en particular, pero se explican todo esto, tipo, va a estar bien. Si lo pueden relacionar de una forma clara, va a estar bien.
Sí. Luego tenemos un ejercicio de escala, como los del parcial 1. Es un poquito más complicado porque tiene una cosa de que... Nada, un detalle. Es cuestión de hacer... Era bastante fácil igual. Simplemente que tenía algo como que en un momento había que cortar la recursión y nada, pero llevar un contador, etc. Pero es un ejercicio de escala, no deja de ser un ejercicio de escala. Y el 5, en este caso, fue algo que combinaba tanto programación funcional como cálculo lambda. Por un lado te dice, son dos preguntas teóricas de lo que vimos en esas clases. Explicar qué se conoce como aplicación parcial. No sé si se acuerdan, pero ¿qué era la aplicación parcial? ¿Se les suena algo? Era como mantener una variable constante, tipo, Sí. Bien, exacto. Tenemos una función que recibe múltiples parámetros. Dejamos fijos algunos parámetros, porque ya los evaluamos de alguna manera. Cosa que después simplemente queda evaluar los siguientes. Que es muy común, por ejemplo, si yo tengo una suma currificada y digo, bueno, el currying, después la siguiente pregunta es justamente decir qué es el currying y cómo se relaciona con el cálculo lambda. Bueno, primero definir qué es el currying. El currying es un caso particular de la aplicación parcial, donde la aplicación termina siendo todas individuales. O sea, siempre voy evaluando de a un parámetro. Exacto, entonces si tengo una función de 3 parámetros, estoy evaluando parcialmente 3 veces. Pues primero evalúo el primer parámetro, después evalúo el segundo, después evalúo el tercero. O sea, lo voy fijando y el último termino resolviendo del todo. ¿Se entiende? Eso está en la diapositiva, pues eso tranquilamente lo estudian de la teórica. ¿Y cómo se relaciona con el cálculo lambda? ¿Qué relación tenía el currying con el cálculo lambda? Esto por ahí no estaba tan directo, pero lo podemos recontra dilucidar. Cálculo lambda, ¿qué define? ¿Cómo define las funciones? ¿Cómo defino una abstracción, o sea, una función en cálculo lambda? Díganme, tipo, la sintaxis. Lambda. Sí, lambda x punto algo. ¿Qué es eso? Es una función de un parámetro. O sea, en lambda siempre están currificadas las funciones, porque solo existen las funciones de un parámetro. O sea, no existe otra forma de ejecutar que no sea currificado. O sea, si yo tengo la suma, igual está currificada, porque siempre son abstracciones de un parámetro, donde en un caso fijo el primer parámetro y luego fijo el segundo, y hago la suma, una vez que tengo ambos. Pero si yo evalúo la primera, o sea, si yo evalúo el primer parámetro nomás, me queda la suma de algo contra el valor fijo, ¿no? Tipo, pongo 3. Como cuando hacíamos los ejemplos de multiplicación y eso, cuando veíamos número de Church, ¿no? Pero bueno, eso no lo vimos directamente, pero se puede encontrar la relación porque son eso. O sea, las abstracciones lambda son funciones de un parámetro siempre. Entonces está currificado. Cualquier cosa que yo quiera hacer está obligatoriamente currificada. Bien. Y por último, en general no hubo problemas con ese ejercicio. El último sí era un poquito más falopa, si quieren. De hecho, no había una respuesta concreta, nada más para que se pongan creativos. Era encontrar un paralelismo de las variables libres y ligadas en cálculo lambda en un lenguaje como escala. ¿Qué eran las variables libres y qué eran las variables ligadas en cálculo lambda? ¿Se acuerdan? Las asociadas a un lambda, o sea, los parámetros eran necesariamente las ligadas. O sea, no tenían un valor per se sino hasta que se evalúan. O sea, recién toman un valor cuando se evalúan las abstracciones a las cuales están ligadas. ¿Y las variables libres cuáles son? Las otras, las que no viven en el contexto de la expresión lambda en sí, sino que vienen de otro lado del parámetro. Bueno, en programación en escala, ¿eso cómo lo ven? ¿Dónde lo ven eso? Exacto, bien, perfecto. Es que había que poner algo como eso. Era decir, las ligadas son los parámetros, las variables libres son cualquiera que esté fuera del scope, que pueden ser globales, pueden ser unas que yo definí previo a una función y luego yo la uso en una función anónima. Por ejemplo, si yo defino una función anónima y uso una variable del contexto, es una variable libre esa para la función anónima. ¿Se entiende? Defino una función anónima que usa una variable x que yo tengo en mi contexto, y esa variable x para mi abstracción, para mi función anónima, es una variable libre.
porque no está ligada al contexto. En cambio, si mi función lambda, mi función anónima, recibe un parámetro, esa sí estaba ligada. Ese punto lo hicieron muy pocos. Y para mí era algo tan... o sea, de vuelta, no tiene una respuesta clara porque no es que lo vimos en clase. Pero un poco de eso de buscarle un paralelismo como es una variable global, perfecto. O una variable fuera del contexto. Podían usar de ejemplo una definición de una función anónima, o podían usar de ejemplo una variable global y una función cualquiera que usa eso como una variable global. Perfecto. Y lo tomaban, ambas eran soluciones válidas. Y si encontraban otra que también servía, también. Perfecto. Bien. Es para mostrarles que los ejercicios no son los de parcial, son un poquito como que tratan de combinar temas muchas veces, porque justamente la gracia del final es que sea integrador, ¿no? Entonces combina temas. Les hemos pedido implementar una lazy list en objetos, que ese es un gran ejercicio, nos encanta, porque es muy sencillo implementarlo, pero hay que acordarse el concepto de lo que es una lazy list, que está en la clase de funcional donde vimos laziness. ¿Qué más? Otros ejercicios. Bueno, ejercicios como los que vimos en la diapo, esas de... Sí, o ejercicios tipo hay muchísimos. Ejercicios de las frases, hay muchísimos que pueden estar asociados a objetos o a otros de los temas. Puede ser que aparezca alguno de lógico, puede ser que aparezca alguno de escala. De Java poco, salvo que esté asociado a patrones o a cosas así, como código específico de Java. Pero bueno, podemos mezclar temas, eso es lo importante. Y mezclar conceptos, eso, por ahí implementar un concepto de funcional en objetos. O un concepto de funcional, un concepto de objetos en funcional. Etcétera, etcétera. No suele haber para de lambda o ¿no? ¿Cómo? De lambda. De lambda Sí, puede haber. tomamos bastante de números de Church y cosas así. Pero son ejercicios pagos, tipo de ejercicio como por ejemplo definir si es par, la función es par o es impar. No sé, si en clase vimos la que es par, les pedimos la que es impar. Cosas del estilo. Tiene que estamos relacionados a pensar y a analizar el enunciado más que a escribir. Sí. No. Son cosas largas. No, pero por eso decía más de como el 4 que... No, del 4 suele haber un ejercicio como mucho parcial. Así ejercicios prácticos, enteramente prácticos, muy pocos. La verdad que puede ser cualquier tema, lo que le podemos decir es que tiende a ser más a pensar y no Sí. a desarrollar. No creo que tenga que hacer una media grande de vuelta. Sí. Muchas veces también es tipo, la frase suele ser la abstracción es el arte de falopa. Definir qué es la abstracción, cómo se vincula con la programación en todos objetos. Y tiende a ser más teórico también. Sí. Por ahí arrancar desde la definición de una diapo o de un apunte, pero luego incorporar, muchas veces le pedimos más que incorporen lo que ustedes entienden, si bien no esperamos que tienen verdura, ¿no? Tipo como que partan de un concepto que es teórico, pero luego le puedan con sus palabras explicarlo. Por ejemplo, ¿qué es la abstracción? La abstracción se define, tenemos 3 diapos fáciles en las diapos que definen la abstracción, primero por fuera de las ingenierías de software, luego dentro de la ingeniería de software, luego dentro de la programación de objetos. Entonces medio que todo, o sea, pueden ir mezclando, pueden ir sumando conceptos específicos como clases abstractas, interfaces, etc. Lo mismo si pedimos polimorfismo, lo mismo si pedimos encapsulamiento como pedimos en el parcial, lo mismo si pedimos laziness, lo mismo si pedimos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Nada. No son temas nuevos, simplemente por ahí se mezclan un poquito. Bien. Bueno, vamos a